información corrió y por supuesto después del anuncio muchos se hicieron eco de lo que fue básicamente la posibilidad de conocer en perspectiva de cuándo podrían volver las clases de los niveles, del nivel de jardín, la primaria, la secundaria, para entender, básicamente, no hacia el nivel universitario. Vamos a agradecer porque está en línea de Canal 20 el ministro de Educación de la provincia, Walter Graovac. Walter, Daniel Vergese le saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel, y muchas gracias por comunicarse. Por favor, gracias a usted por atender a la requisitoria. Walter, bueno, se dio a conocer ayer esta posibilidad de ya tener una perspectiva de lo que sería el comienzo o el reinicio del periodo de clases. ¿Esto lo podemos confirmar como ya cierto o depende de algo, ministro? No. Lo primero es que toda fecha que hoy uno maneje, en particular con lo que hace el sistema educativo y probablemente para otras actividades, tienen la fragilidad o la precariedad de la situación epidemiológica que se va viendo día a día. De hecho, supongo que ustedes ya lo han informado, hoy el presidente estaba diciendo, bueno, que estaban analizando la posibilidad de volver a la fase 1 de la cuarentena. ¿Por qué? Porque esto, bueno, es muy variable. Lo que sí tenemos es una perspectiva. ¿Por qué? Porque el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, ha dicho en varios medios de comunicación que él espera que podamos en agosto retomar actividades presenciales en las escuelas. Por supuesto que esto es una posibilidad, tampoco es una certeza. En segundo lugar, nos pareció que si esto era una posibilidad, nosotros tenemos que hacer un trabajo previo. Por lo pronto, todo el mes de junio vamos a seguir con la actividad de educación remota que tenemos en este momento y que nosotros siempre reconocemos y agradecemos el esfuerzo de los docentes, de los estudiantes y de las familias en ese sentido, y también ratificar de que va a haber receso en el mes de julio, porque este ha sido un esfuerzo grande y todos necesitan una pausa, un recargar energías, y nos parecía que en la última semana de julio, si llegado en ese mes ya estamos con probabilidad cierta de poder retomar actividades en agosto, sería bueno que primero nos preparemos los adultos, esto es, los supervisores, equipos directivos de las instituciones y docentes, porque el recibimiento de los alumnos después de este momento de trauma que hemos vivido, y digo trauma porque alteró los ritmos no solo de la escuela, de la actividad económica, laboral, social, y bueno, puso a las familias en una situación difícil de sostener un aislamiento prolongado, más las consecuencias diversas, sobre todo en el plano de lo laboral y lo económico que hemos tenido en todas las familias. Entonces, prepararnos para recibirlos implica tener conciencia de que a nuestra propia emocionalidad la tenemos que superponer con nuestra profesionalidad para trabajar con la emocionalidad de los chicos. Esto no es fácil. La escuela siempre es una caja de resonancia de lo que pasa en la vida social. Desde los momentos de alegría, como cuando es un mundial de fútbol y todos están en torno de esto y las escuelas toman el tema, hasta cuando hay momentos difíciles como una inundación que afectó a la población, la escuela también se siente allí con necesidad de intervenir y poner palabras. En segundo lugar, tenemos que producir un proceso de reapropiación del espacio físico de la escuela, porque el regreso no puede ser igual, no va a ser igual. Hay que mantener distanciamiento social, normas de bioseguridad, va a ser distinta la vida en el aula, en el patio, en los salones de uso múltiple, en el ingreso y en el egreso de los alumnos, y esto necesitamos planificarlo y determinar, de acuerdo a la realidad de cada escuela, cómo va a ser ese movimiento del día a día. Y si a eso le sumamos que dos aspectos más. Uno, que si tenemos que desdoblar cursos, porque la mayoría de nuestras instituciones trabajan en 2 turnos con grupos distintos de alumnos, normalmente no tenemos
el suficiente espacio para atender a todos juntos. Algunos irán unos días, otros irán otros días. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener momentos de presencialidad y momentos de educación a distancia. Entonces hay que organizarlo. Y el último aspecto, por lo que hemos visto con la experiencia de otros países, nosotros tenemos que preparar el regreso al aula, pero también tenemos que prepararnos para un posible regreso al aislamiento, algo que no manejamos nosotros, algo que lo determinan los comités sanitarios, los profesionales, que están cuidando de que esto no se transforme en una situación luctuosa y lamentable para nuestra población. Entonces, hemos visto que el regreso al aislamiento es un trauma y hay que prepararlo porque el sistema educativo no puede funcionar bajo la presión, bajo cierta cosa de histeria colectiva que se produce. No estoy diciendo que seamos histéricos, pero digo, esto, avanzamos en ciertas libertades, en cierta actividad, volvemos para atrás. Esto produce un malestar y eso hay que tratar de evitarlo. Así que nuestra idea es que en la última semana de julio podamos prepararlo. Si luego en agosto podemos reiniciar las clases, enhorabuena. Si no lo podemos hacer en agosto porque la situación epidemiológica no da, bueno, nos sirvió ese trabajo para cuando se dé el regreso a las aulas. Eso es lo que estamos planificando en Córdoba. Disculpe la extensión, ¿eh? No, yo favor. sé que he abusado y he ido contra toda norma del buen periodismo, así que le tengo que agradecer la paciencia. No, por favor. Ojalá que se mantenga la situación y puedan volver los niños a la escuela, porque, a ver, todos estamos de acuerdo que la virtualidad ha sido una herramienta para poder salir a flote y seguir con la educación, ¿no? Pero el contacto que uno tiene, principalmente no con los más pequeños, sino con los más grandes, es la necesidad de volver a las aulas. Le pregunto, ministro, ¿sigue manteniendo la idea, quizás, porque va a tener que realizarse un protocolo, sin lugar a dudas, para el regreso de los chicos a las aulas, pero se mantiene la idea de afianzar y volver con los cursos que ya tienen que pasar de nivel, en principio? Sí, totalmente, porque en los alumnos, niñas, niños de sexto grado de la escuela primaria que el año que viene deben ir a la escuela secundaria, y los de sexto año o séptimo si en una escuela técnica de la escuela secundaria y quieren hacer estudios superiores, bueno, tienen que tener resuelta la terminalidad de su escolaridad obligatoria para asistir al nuevo nivel. Por eso nosotros estamos pensando que en esa prioridad de aprovechar la mayor cantidad de días disponibles del año 2020, más los primeros meses del 2021, segunda quincena de febrero, marzo, poder cerrar esos ciclos, esos niveles, para que puedan, sobre todo en el secundario, los que deseen hacer estudios superiores, poder ir a la universidad. Quiero decirles que ayer tuvimos la primera reunión presidida por el ministro Trota con el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo Federal de Educación, representantes de ambos consejos, para modificar las fechas y la actividad académica de las universidades para el primer año durante el año 2021. Los que ingresaron este año a la universidad, que son los egresados del 2019, ya se han flexibilizado los plazos para que rindan las materias previas que le quedaron a los que tenían previas y puedan presentar la documentación requerida por la universidad con nuevos plazos. Bueno, pero el año que viene ya sabemos que no vamos a terminar en las clases del 2020 en diciembre, que va a ser en el primer tiempo del 2021. Entonces, poder brindar certezas y tranquilidad a las familias y a los estudiantes de que van a iniciar las clases en un periodo que dé el tiempo de culminar con la educación secundaria y no pierdan el año. Así que todavía no está la fecha decidida, pero ya hay un acuerdo de poder hacerlo, de establecer una cosa racional. Yo calculo que cuando esto esté en los próximos días, tenemos tiempo para poder trabajarlo con las universidades,
se va a anunciar públicamente y eso, bueno, son las certezas que podemos brindar en un momento de gran incertidumbre. Yo creo que colaboran y bueno, lo otro hay que seguir esperando un poquito. Realmente. Ministro, una consulta más. Hablaba de un receso de invierno, porque obviamente han hecho un esfuerzo muy importante y somos conscientes de esto, los docentes principalmente, porque la virtualidad, lo que han expresado y lo que hemos podido ver también, les ha demandado mayor trabajo. ¿Cuándo está estipulado el receso de invierno para nuestra provincia? Nosotros en el calendario teníamos a partir del 13 de julio, son 2 semanas. También lo estamos analizando. En principio es esa fecha. La verdad es que si hoy tuviésemos que adelantarlas una semana, no cambiaría mucho porque no están permitidos los viajes ni la actividad turística todavía no tiene posibilidades de realizarse, pero lo vamos a ver en estos días. Bien. Por eso siempre hablamos que retomar esta actividad con los adultos para preparar las condiciones para los estudiantes, para recibir a los estudiantes, sería en la última semana de julio. Pero el receso se va, en principio, como estaba el calendario escolar. Si lo adelantamos, estimo que no genera dificultades y nos permitiría probablemente aprovechar un poquito más de tiempo a fines de julio. Pero lo tenemos que conversar en el Consejo de Política Educativa, con los gremios docentes, si esto es una idea que puede ser o no. La verdad que no creo que sea principal, es de tipo operativo, nada más. Exactamente. Ministro, gracias por el contacto, ha sido muy amable. Esperemos que podamos tener definiciones pronto, pero lo que se ha venido hablando, creo que esto es lo más cercano al regreso a clases que hay, sin lugar a dudas. Si se mantiene la situación como está, creo que de eso depende. Le mandamos un abrazo y un saludo. Gracias a ustedes y reitero las disculpas por mis extensos relatos, pero entiendo que la responsabilidad de comunicación a la sociedad en un momento tan particular como el que vivimos, ustedes lo han asumido como un desafío y una obligación, así que agradecido por este espacio soy yo, y un saludo y un agradecimiento al trabajo de los docentes, al esfuerzo de los chicos y a las familias que apoyan a los chicos. Mire, yo le voy a decir algo, ministro. Podemos ser deportistas, podemos ser pescadores, podemos estar interesados en tal o cual trabajo, se va a habilitar, pero créame que todos podemos tener un hijo, un sobrino, un hermano que va a clases y es un tema muy importante, así que no se tiene que disculpar por la extensión de la nota. Muchas gracias, un saludo. A ustedes, hasta luego. El ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach, charlando con Canal 20. Vamos rápido a la pausa, porque al regreso vamos a seguir charlando sobre temas muy importantes y además habilitaciones nuevas que se van a dar.